La paz del Señor, gracias una vez más por estar con nosotros aquí en tu programa Mies Church. Le habla a su amigo y hermano el pastor Ramón Estien Melende y gracias por permitirnos entrar contigo y estar en comunicación con ustedes a través de estos medios. Así que bienvenido aquí a nuestro programa. Quisiera por este medio también saludar a todos los ministros, a todos los pastores y a todos los hermanos en la fe y amigos también que nos pueden escuchar. Queremos hoy comenzar un tema extraordinario que Dios ha puesto en nuestros corazones, una enseñanza que creemos que en estos tiempos es necesario, titulada La marca del Cordero versus la marca de la bestia. Sabemos que hay, en todos estos medios se está hablando de escatología, del futuro, de Apocalipsis y muchas personas pues se hacen muchas preguntas y muchas personas también sienten algunos temores, algunos miedos de por qué se habla de todas estas cosas. Pero lo que queremos es enfatizar hoy que el libro de Apocalipsis es un libro extraordinario. El capítulo 1, el versículo 3, dice que es algo bienaventurado el hombre que puede leer y puede entender y puede escudriñar este libro. Así que el libro de Apocalipsis no es para meter miedo ni para meter pensamientos de tensión, sino es Dios hablándole al hombre como rey, es Dios hablándole al hombre como soberano. Y me encanta ese versículo 3 comenzando el libro de Apocalipsis, porque dice que somos bienaventurados el que puede leer ese libro. Así que nosotros viendo esta circunstancia y estos momentos que estamos viviendo, creemos que somos bienaventurados en poder escudriñar la palabra del Señor en estos tiempos. Así que, para eso es que estamos acá. Yo sé que podemos tener diferentes pensamientos, pero hay un solo pensamiento que es el pensamiento que unifica a la iglesia del Señor en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es que Dios tiene todo bajo control, sabemos, o sea, Dios tiene todo bajo control. Eso es importante en la vida de nosotros y lo recalco constantemente, y yo sé que hay muchos pastores y líderes lo recalcan igual, y hermanos también que están ayudando a llevar la palabra del Señor a través de estos medios, que hay que enfatizar eso. Dios tiene todo bajo control y la iglesia está unida. La iglesia tiene que estar unida en estos tiempos. Así que vamos al tema, vamos a la enseñanza de hoy. Estoy contento, estoy emocionado de poder lo que Dios ha puesto en mi corazón y transmitírselo a ustedes y vivirlo con ustedes cara a cara aquí en estos momentos. El tema pues que le hemos puesto es el tema de la marca del Cordero versus la marca de la bestia. Y la base que vamos a utilizar no es Apocalipsis, vamos a empezar utilizando Éxodo, capítulo 1. Y usted va a decir, pastor, pero por eso, sí, Éxodo es un libro extraordinario, es un libro que lo quiero utilizar como base para poder transmitir lo que es este tema que vamos a escudriñar. Así que vamos a hacer una oración para poder entrar en materia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, porque estos medios podemos difundir toda esta información, Señor, que nos da convicción y que nuestras convicciones, Señor, se mantienen fuertes. Es importante ahora mismo que nuestras convicciones, Señor, estén amarrados a la fe, que estén amarrados a nuestro creer, que ya nosotros andemos como lo que somos, Señor, hijos tuyos, Señor. Así que gracias por lo que tú haces, Señor, con todos nosotros y tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro Señor. Así que esta palabra de hoy, Señor, desde el comienzo, que sea de edificantemente para no solamente para los hermanos, sino para algún amigo, Señor, que nos escucha por primera vez. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Es algo muy importante que quiero enfatizar, y es que me gusta siempre tratar de enseñar la palabra que los amigos puedan entender. Si hay un amigo que nunca ha leído la palabra, no te preocupes, yo sé que tú vas a escucharlo por primera vez, y yo lo que quiero es que la palabra tú puedas entenderla, no para causarte miedo, sino para hacer que Dios es real, ¿sabe? Y que Dios te ama y que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, con tu familia.
Así que vamos a la Biblia. Búscate un papel, un lápiz y abre tu Biblia en Éxodo capítulo 1 y vamos a empezar a leer desde el versículo 6 en adelante. Y se dice así, de esta manera. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Aquí se está refiriendo a unos personajes bíblicos de la historia de Israel. Este hombre llamado José y sus hermanos, se está mencionando que eran los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob eran 12 en total. Y toda esta generación que entró a una tierra llamada Egipto, pues todos ellos, que fueron alrededor de 75 personas, llegó el momento pues que tuvieron que partir de esta tierra. Y por eso que comienza así este versículo diciendo: murieron José y sus hermanos y aquella generación, mencionando la generación que entró al pueblo, al país de Egipto. Y dice el versículo 7: pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos. ¿En dónde? En Egipto. Y la tierra estaba llena de ellos. Después, versículo 8, después se levantó un nuevo faraón, un nuevo rey en Egipto, que no conocía quién era José, el cual dijo al pueblo de los egipcios, le dijo al pueblo de Egipto: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel son numerosos y se han convertido fuertes entre nosotros. Miren la mentalidad de Faraón, miren las palabras de Faraón. Y dijo: procedamos. Un mandato dio Faraón: procedamos astutamente. Versículo 10. Procedamos astutamente con el pueblo, con este pueblo, para que no se multipliquen. No suceda que en caso de guerra se unan también contra nuestros enemigos. Que luchen contra de nosotros. Y las últimas palabras de Faraón fueron estas. Era el miedo que tenía Faraón, y que se vayan de este país. En otras palabras, Faraón tenía una preocupación. Faraón tenía una necesidad. Era que el pueblo de Israel mantenerlos en Egipto. ¡Yuhu! Así que el versículo 11 dice de esta manera: entonces le impusieron jefes, líderes de tributos laborales. Eran supervisores, en otras palabras, que los oprimían con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades, almacenes para Pitón y para Ramsés. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que habían unos faraones que en esos tiempos, incluyendo el faraón nuevo, en esos tiempos la posición de ser faraón era una posición no solamente de líder, sino que era un dios en Egipto. Así que versículo 12 dice: pero cuanto más lo oprimían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban y se propagaban de tal manera que los egipcios se asustaron y temieron a causa de los hijos de Israel. Ellos se multiplicaban de mi manera. Es que esa era la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo: multiplíquense. Ellos hicieron caso, Entonces, versículo 13 dijeron: entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza, amargándolos, amarrándolos a una dura servidumbre de trabajos pesados, de hacer en barros y en pajas, y aparte también todo trabajo del campo y todos los tipos de diferentes trabajos. ¿Cómo y en qué forma?
esforzados. Versículo 15 dice: también el rey Faraón de Egipto habló a las parteras. Eran como una forma de lo que son los ginecólogos ahora, que se usaba en aquellos tiempos, y la palabra que se usaba era parteras. Dice, esas parteras hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa. Estas dos mujeres son muy esenciales en este primer capítulo y en la vida del pueblo de Israel. Y el faraón le dijo a estas dos mujeres, le dijo: cuando ustedes asistan, ayuden a las mujeres hebreas. Si ven que tienen un varón, ustedes lo van a matar. Mire la acción y el pensamiento de un rey. Y la ordenanza, ustedes la van a matar. Pero si es una niña, ustedes la van a dejar vivir. Eso era lo que impuso Faraón a aquellas parteras. Versículo 17 dice: pero las parteras, teniendo temor de Dios. Ahí cabe un aleluya. Aleluya. Dios, teniendo temor de Dios, no hicieron lo que Faraón les mandó. Había un riesgo grande ahí, ¿sabes? Porque la palabra de Faraón era: el que no obedeciera la muerte. Así que mire, sino que dejaron con vida a los niños varones. Entonces el rey Faraón en un momento se enteró y mandó a llamar a capítulo a estas mujeres parteras, a Cifra y a Fúa, y les dijo esta pregunta. Yo me imagino que se lo dijo molesto, yo me imagino que se lo dijo con toda autoridad, y les dijo: ¿por qué han hecho y han dejado vivir a los niños de Israel? Con otras palabras, yo no los mandé que los mataran. Estas mujeres con una respuesta de Dios, con una respuesta extraordinaria. Por eso que cuando Dios utiliza a una mujer, mire, hay que escucharla, porque hay una respuesta que ellas dijeron estas palabras. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, sino que estas mujeres son vigorosas y robustas y fuertes. Y cuando nosotros llegamos, ya ellas han dado a luz. Mire qué respuesta tan extraordinaria. ¿Qué es lo que ocurría en el pueblo de Israel? Versículo 20 dice: Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó muchísimo. Y sucedió que, porque las parteras tuvieron el temor a Dios, Él también le dio a ellas su propia familia. ¡Qué bendición tan grande! Me encanta el libro de Éxodo. ¿Por qué me encanta el libro de Éxodo? Porque el libro de Éxodo es una forma, y lo veo como una documentación que el pueblo de Israel hizo para que quedara perpetuamente una información escrita de los acontecimientos y el proceso que pasó un pueblo. Y yo creo que Dios comienza a enseñar a través de su pueblo la importancia de la vida. ¿Por qué y para qué? Porque es necesario que las generaciones pasadas y las generaciones presentes de hoy y las generaciones futuras tengan por escrito, documentado, pues tengan los sucesos vividos de los procesos del cuidado y el desarrollo del pueblo de Dios. Y así es importante que el pueblo de Dios Israel haya documentado esto en el libro de Éxodo. Así que hoy podemos entonces tener escrito prácticamente perpetuamente estas enseñanzas de cómo el pueblo se desarrolló en un medio de un proceso de la vida, y más aún que este pueblo el pueblo de Dios decidió a través de Abraham que el verdadero Dios iba a ser su rey, su mandato. En otras palabras, el pueblo de Israel dijo: nuestro rey
es Dios. Wow. La pregunta es, que hoy quiero plantear, es esta. A nosotros, después de esta pandemia, de este proceso de pandemia que estamos viviendo, ¿qué historia vamos a documentar, a escribir nosotros para nuestras futuras generaciones? Porque nuestras futuras generaciones se tienen que enterar de lo que Dios está haciendo en estos momentos. Porque Dios está haciendo cosas extraordinarias en estos momentos. Y nosotros como pueblo tenemos que empezar a documentar, a escribir libros, a escribir cosas de lo que Dios está haciendo en estos momentos. No para sustituir la Biblia, no, la Biblia es la enseñanza, sino es para que vean que Dios hace cosas extraordinarias constantemente, porque Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que sucede en la tierra. Dios no pierde el control. Así que es importante que nosotros, cuando ya vamos saliendo de lo que es la pandemia, tenemos nuestro éxodo de esto, tenemos que empezar a enseñar estas cosas profundas a nuestras generaciones, para ir marcando nuestras generaciones y para que Dios las marque. Así que hay una pregunta que quiero traer, y la enseñanza en estos primeros versículos. Vemos a un pueblo que llega a Egipto en una forma muy peculiar. O sea, los israelitas llegaron a Egipto en una forma muy peculiar, que fue a través de José. Porque José Dios lo bendijo tanto, que siendo esclavo llegó a ser el segundo en mando en Egipto. Y los israelitas llegan a Egipto en una forma de una invitación. Escuche bien, en una forma de una invitación al país de Egipto. Entonces el proceso de llegar a Egipto fue de una gran necesidad. ¿Y cuál fue esa necesidad? La necesidad fue por hambre. El pueblo completo estaba pasando por una hambruna, y en el pueblo de Israel Dios había puesto a un hombre llamado José a que hicieran unos tipos de almacenes que guardaron grano para los momentos más difíciles, que fueron 7 años. 7 años de hambre que iban a pasar el pueblo, la sociedad. Y ahí también estaba incluido el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llega a Egipto por una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? La hambruna, el hambre. Así que la hambruna lleva al pueblo a donde José, y José, siendo el segundo en Israel, le da una oportunidad y abre una oportunidad a su pueblo a vivir en Egipto. Así que, y a desarrollarse en esas tierras extranjeras. Pero lo importante es el permiso de que el pueblo viniera a vivir. El permiso para que el pueblo viniera a vivir en la tierra de Egipto, Israel, fue que Faraón, en ese tiempo de José, diera el permiso para que el pueblo de Israel viviera en Egipto. Y le dieron esa tierra llamada Gosén. Así que el imperio faraónico, el imperio de Faraón, el imperio de Egipto, invita a través de José a Israel a vivir y a desarrollarse en Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ellos pasan de ser invitados a ser esclavos? Porque José, cuando llegó a Egipto, llegó como esclavo, pero Dios le dio la oportunidad de ser el segundo. Pero el pueblo de Israel, llegó el momento que ellos llegaron como invitados y terminaron siendo esclavos. ¿Bajo qué circunstancias ellos llegaron a ser esclavos? Fíjense que ellos llegaron y comenzaron a trabajar. El faraón le dio oportunidad de trabajo, pero ellos se desarrollaron tanto que llegó el momento de que este nuevo faraón ya los vio como un estorbo, pero también necesario para algo. Pero ellos llegaron allí por una necesidad. Una necesidad muchas veces obliga a un pueblo, obliga al hombre, obliga a la nación
empezando a ceder cosas, a abrir puertas a que empiece un dominio astutamente. Mire esto, lo voy a actualizar. Hoy en día tenemos una necesidad, y la necesidad es no contagiarnos y tener salud. Pero el sistema hoy en día nos está obligando a usar, mire, guantes y mascarilla constantemente, en los trabajos, en los comercios, y ahora también aún más en la iglesia. Entonces, en otras palabras, para tú tener salud, es una necesidad que tenemos. Tiene que utilizar estos medios. Tenemos que cubrirnos para no poder contagiarnos, porque no se sabe quién puede ser portador o no. Y ya sabemos todas esas informaciones. Pero aquí el pueblo tuvo una necesidad y llegó como invitado a Egipto. Y la necesidad muchas veces nos doblega a aceptar soluciones disfrazadas de consideración que al final pueden provocar caos. Y aquí vemos un caos. A mí me pasó una experiencia en estos días que fue esta. Quiero compartirla. Y fue que escuché a una persona diciendo: el latinoamericano es un mal necesario. Yo oí esto y me conmovió, y por eso que rápidamente el Señor me trajo estas palabras. Faraón astutamente empezó a ver al pueblo de Israel como un mal, como que podían hacerle un mal a ellos, pero también era necesario tenerlos para los propósitos de manipulación y manévolos que lo que tenía internamente el imperio faraónico. En otras palabras, este faraón estaba diciendo las palabras que yo escuché de un hombre diciendo: son un mal, pero son necesarios. El pueblo de Israel no sabía que iba a pasar, iba a ser utilizado para construir y desarrollar un país bajo una autoridad, pero bajo una esclavitud, no solamente esclavitud sencilla, sino una dura servidumbre. Y la palabra lo especifica de esta manera. Y cuando tú ves esta palabra, dura servidumbre, tú dices: oye, espérate, ¿qué significa esto, dura servidumbre? Entonces yo me doy a la tarea para poder enseñar esta enseñanza, de buscar esta información. Yo dije: dura servidumbre, son palabras que chocan y uno le pregunta a la Biblia. Y la definición del origen es esta: un servicio sin límites de tiempo ni de hora. Cuando tú ves esa definición de este origen, uno dice: Dios mío, ¿sabes? Que la dura servidumbre es que tú no tienes, tu tiempo ya le pertenece a otro. Pero mire la otra definición que nos da, que cuando yo leí esta otra información dije: oh, wow, abre una ventana tan fuerte a escudriñar, que es que la dura servidumbre significa sin propósito personal. En otras palabras, Faraón ya estaba obligando al pueblo de Israel a que su propósito, su vida, su formación ya no tenía valor, ya no tenía existencia. Ellos solamente lo iban a utilizar para un beneficio de un imperio de Egipto, y al final que todos murieran. Ese es el propósito de Faraón. Así que si lo actualizamos en estos tiempos en que estamos viviendo, si lo utilizamos en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros hemos sido invitados a vivir en un gobierno o en gobiernos de libertad. ¿Por qué? Por necesidades.
Muchas inmigraciones en estos tiempos son por necesidad. Necesidad de trabajo, necesidad de comida, necesidad de salud. Y muchas personas de diferentes lugares se han ido a diferentes países inmigrando bajo necesidad. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver estas páginas de Éxodo como una base que Dios está diciendo algo grande desde aquí. Porque nosotros nos convertimos también en personas productivas, en una vivencia cotidiana donde nos abren las puertas para poder vivir en diferentes lugares. Pero también nosotros, para poder vivir, tenemos que suplir con nuestras manos, con nuestras capacidades, un trabajo para cubrir las necesidades de donde vivimos. En otras palabras, son necesidades compartidas. Pero hay necesidades que obligan a cosas que muchas veces no aceptamos, pero también el imperio no acepta, pero el imperio muchas veces provoca necesidades que obligan entonces a la sociedad a tener que aceptarlas. Son dos cosas muy diferentes. No sé si me estoy dejando explicar lo más sencillamente posible. Pero mire esto. La pregunta que tengo es esta. ¿Hasta dónde estas necesidades son ampliadas? Me explico. Un teléfono celular en los años 30, en los años 40, a lo mejor no era necesario, no era una necesidad. Mientras van pasando los tiempos y las épocas, llegaron los teléfonos celulares que ya uno se podía comunicar, que superaron a la era del beeper. Pero ya los celulares se ha convertido en una necesidad que todo el mundo tiene una comunicación. Por esta comunicación de celulares, no solamente son celulares cotidianos para poder hablar, sino que también son celulares que son computadoras movibles que andan en nuestros bolsillos y que el gobierno, a través de todos estos mecanismos, pueden ubicar a todos los seres humanos. Son necesidades, pero que poco a poco van invadiendo territorios que son suspicacios, que estamos en vigilancia. ¿No será que en estos tiempos también estamos entrando en algo que yo he puesto y he llamado el Egipto moderno? Yo, Iglesia de Dios, este sistema global que está fundamentándose, que está creándose, ¿no será nuevamente que se está levantando un faraón? Hay un faraón ya vigente que está diciendo al pueblo, déjame provocar necesidades para poder implantar el Egipto moderno. Es algo que hay que escudriñar. Por eso que este libro de Éxodo lo he tomado como base para poder traer bajo este tema la marca del cordero versus la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Faraón lo que utiliza es la opresión del miedo a través de la muerte. Y lo vamos a ver. Faraón decide que maten a niños varones del pueblo de Israel para que no se multipliquen. Porque el hombre, por supuesto, es la semilla, es el que planta la semilla. Pero hay algo que hoy quiero empezar a resaltar en estos minutos que me queda de esta primera parte. Y es esto. Se levantó un hombre en el Nuevo Testamento a un pueblo, a su pueblo Israel, y especialmente a los líderes de Israel, que se llamó Esteban. Este hombre es el primer mártir que da su vida por Cristo, que da su vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta historia va unida a Éxodo. ¿Y por qué? Porque
Esteban escoge unas palabras específicas para hablarle a los líderes del país de Israel. Y hoy en día, yo no quiero entrar quién es Esteban o quién no es Esteban. No, Esteban es Esteban. Esteban fue uno y ya Dios lo escogió y él dio su vida. Esteban nos está hablando hoy a nosotros unas palabras que yo quiero hoy recalcar. Así que abra su Biblia en Hechos capítulo 7 y vamos a leerlo desde el versículo 17 en adelante, para que usted vea y vayamos comparando el libro, estas palabras de este hombre de Dios, cómo va a fundir en la vida del pueblo de Israel unas palabras que hoy mismo nos habla a nosotros, que somos el pueblo de Dios y que somos el pueblo de Israel en esta época que es el Egipto moderno llamado sistema global. Leemos libro de Hechos capítulo 7, de versículo 17 en adelante. Dice así: cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliese la promesa, escuche bien estas palabras, hermanos, que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. ¿No es consono con lo que estamos viviendo nosotros? Hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa de Dios que está vigente para nuestras vidas en estos tiempos. Y no se ha multiplicado, no nos hemos multiplicado nosotros como cristianos en estos tiempos, en la época del Egipto moderno global. Y ojo, versículo 18. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey y faraón, que no sabía nada de José. Versículo 19 dice, aquí es que entra el escudriñar la escritura. Mire esto, escucha bien y léalo conmigo. Dice, este faraón, este rey, usó de artimañas, manévolo, mire, hermano, no sé ni qué palabra utilizar, pero artimañas. Otra palabra, manipulación. Era un hombre manipulador. Llegó el momento de que se levantó un rey con unas artimañas con nuestro pueblo. Este era Esteban hablando, con nuestro pueblo Israel, que los oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonado a sus hijos recién nacidos para que murieran. Hermano, ¿qué texto es este? Este texto hay que escudriñarlo a tal manera de que había un imperio llamado faraónico, un rey faraón, que sutilmente y astutamente en opresión cogió a los hombres de Israel. A los hombres los cogió como esclavos, pero empezó a lavarles su cerebro de tal manera que los antepasados, estos hombres, empezaron a entregar a sus hijos a la muerte. Ay, Señor. Empezaron a entregar a sus hijos bajo un dominio de un imperio faraónico a la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aún más esto en profundidad? Porque ellos no los entregaron a una esclavitud, no los estaban entregando a la muerte. Porque muchos de ellos, muchas generaciones, habían crecido, habían nacido siendo ya esclavos. Mire, usted sabe lo que usted es nacer para ser esclavo. Que cuando usted abre sus ojos y tiene una capacidad en su niñez, lo que ve entrando por las puertas de su hogar es un hombre lleno de barro, sucio, lleno de laceraciones, que los patrones con látigos oprimían y azotaban a esos hombres. Y posiblemente esos hijos
veían ya el futuro en sus manos. Cómo ellos podían ver curando las heridas de sus padres. Ya habían nacido siendo esclavos. Habían nacido en un país que había llevado al pueblo de una invitación a una dura servidumbre. Y estos hombres llegaron el momento que estaban tan sumergidos y eran tantos, pero no podían tener la capacidad ni la fuerza de poder combatir contra un país, contra un imperio llamado Faraón. Este imperio había cogido la mente de aquellos hombres y lo habían sodomizado tanto, lo habían oprimido tanto, habían cambiado su forma de pensar tanto, que ellos ya habían accedido aún a sus hijos a morir. No a ser esclavos ya, sino aceptaron la muerte para sus hijos. Por eso que la importancia de estas dos mujeres, de Cifra y Fua, son tan esencial. Y qué bueno que Dios utiliza la mujer. Qué bueno que Dios utiliza la mujer cuando en un momento dado el hombre está en una turbación. Qué bueno que hay mujeres de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos momentos, aquí Esteban estaba diciéndole a los líderes: ustedes se acuerdan de esto. Ustedes se acuerdan que el rey Faraón oprimió a un pueblo, cambiando las mentes de los hombres para entregar a sus hijos. Y el imperio estaba marcando ya la vida de estas generaciones, la vida de la generación presente y ya la vida de que había nacido. Y aún estaba marcando a muerte la vida de los recién nacidos del pueblo de Israel. ¡Yuhu! Por eso este es el tema, las marcas. Así que Esteban estaba diciéndole a un Sanedrín, a unos líderes, le estaba diciendo: ¿se acuerdan de esto? Y yo quiero hoy llevarlo a dónde es que este rey, este faraón, estaba echando, o había ya, como la Cifra y Fua no habían obedecido la ley que había plantado Faraón. Mire lo que Faraón hizo para hacerlo, amarrarlo a las palabras de Esteban. Dice así, Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces el Faraón mandó a decir a todo el pueblo de Egiptos, de los egipcios, a todo el pueblo ordenó Faraón que echen, mire el mandato, la ley, que echen al río Nilo a todos los niños que nazcan, a todos los niños que nazcan, pero que a las niñas no las llevasen y no la entregasen a muerte. Mire lo que hace este rey faraónico, este rey malévolo. Le dice a su pueblo: cojan los niños de los israelitas y llévenlos al río Nilo. ¿Qué significa esto? Y ya estamos terminando la primera parte. Este río, ¿qué significa? El río Nilo significa que era un dios para el pueblo de los egipcios. El río Nilo representaba a un dios. Y ese dios para los egipcios era importante. ¿Por qué? Porque ese dios era el que contribuía con sus cosechas y el que le daba una prosperidad al país de Egipto. Así que Faraón le está diciendo a su pueblo:
sacrifiquen al dios Nilo, al dios Hapi, al dios Nilo, los niños de los israelitas. El hombre israelita estaba ya tan seducido, estaba ya tan oprimido, estaba ya tan entregado mentalmente, había sido marcado tan profundamente que ya accedió a que sus hijos murieran y que el pueblo mismo de los egipcios entregaran a sus dioses el pueblo a los niños de Israel. Pregunto en estos tiempos, pregunto ahora a la iglesia, ¿no estará ocurriendo esto en estos tiempos? ¿No estará ocurriendo que las necesidades a nosotros mismos de sobrevivir en este mundo, que mucha gente tienen que tener trabajos y 2 trabajos y 3 trabajos para poder mantener la formación de una familia? El imperio no está sometiendo muchas veces, aquí en los Estados Unidos muchas veces la gente tiene 2 y 3 trabajos y muchas veces hacen trabajo hasta después de sus trabajos para poder sobrevivir, y muchas veces están dejando a sus hijos a la intemperie del imperio. Ya quien educa a nuestros hijos es el imperio. Muchas veces ya el tiempo de con nosotros como padres, con nuestros hijos, el imperio de vivir, de sobrevivir, de cubrir las necesidades, muchas veces nos han separado de nuestros hijos. ¿No será que el imperio ha puesto y está sacrificando a hombres, a mujeres en estos tiempos para ir separando sus padres de sus hijos? Y el imperio entonces empieza ahora a enseñar y a fabricar a una mentalidad nueva a nuestros hijos, enseñándoles la educación totalmente diferente a lo que dicen las escrituras. Ahora mismo el imperio de la constitución de lo que es la educación sexual, ¿no será que este imperio está imponiendo y enseñando a nuestros hijos dioses ajenos? Y bajo la presión muchas veces estamos en tanta desesperación que estamos luchando contra mantener a nuestros hijos lejos de esos dioses. Pero hay muchas formas de que el imperio ha puesto. Y yo quiero utilizar esta porque fíjese que este faraón enfatiza en el hombre, enfatiza en el varón. Y hoy en día el imperio ha querido meter al varón en una opresión tan fuerte que ya el varón los hombres estamos actuando no con diligencia y mente de Cristo y mente de Dios, del reino. Muchos están abandonando a sus familias. La generación de hoy en día es una generación tan libre que el papel de hombre en un hogar como que no existe. Y hay muchas mujeres que han quedado solas. ¿No quería esto Faraón? Dejar a las mujeres solas, dejar a las niñas solas, que solamente crecieran sin la protección de un esposo. ¿No será que el sistema del río Nilo, estos dioses ajenos, están cogiendo a nuestros hombres y nuestra generación nueva, y lo están haciendo que ellos vean y formen a un Dios, al Dios que como ellos lo quieren formar? Es una alerta que Dios está haciendo en estos momentos para nosotros en esta primera serie. Hermanos, es una alerta que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es un sistema global que va a traer opresión. Que necesitamos hoy en día levantarse, mujeres, hombres que tengan la actitud
como estuvieron estas dos mujeres, Fúa y Zifa, actitudes de preservar la voz de Dios. Esta es la primera parte que hoy quiero plantear con ustedes. En esta miniserie de la marca del Cordero y la marca de la Bestia. Usted va a decir, pastor, y esta es la primera parte, porque es una parte que nos va a llevar a conocer realmente las profundidades de lo que el imperio del anticristo realmente quiere ir haciendo ahora en estos tiempos. Y la iglesia tiene que estar apercibida, no con miedo, sino con actitud de valentía. No en actitud en desobediencia, sino en actitud de preservación. Tenemos que entrar en actitud de preservación. Y esta es la primera parte de esta miniserie extraordinaria. Así que nos quedamos en un momento de que hay una manipulación que posiblemente hoy en día está pasando y muchos padres están sufriendo. A tal grado que los hombres, muchos están desorientados mentalmente. Hay otros que no, pero hay muchas mujeres solas, criando a sus hijos solas, siendo padre y madre a la misma vez. Y sus hijos han tomado decisiones muy difíciles, decisiones muy complicadas, y hay mujeres que por necesidad se han doblegado a un imperio y a tener que acceder a sus hijos a los ríos Nilo, al imperio en que estamos viviendo, a una sociedad que está implantándole en las mentes a nuestras generaciones, a nuestros hijos, en las mentes cosas que van en contra del principio del reino de Dios. Pero hay algo que quiero terminar con esto. Dios, en la primera plaga que da al pueblo de Egipto, demostró y puso sangre en ese río que el pueblo egipcio decía que ahí era un Dios. Dios empezó a poner su poder y su autoridad al pueblo de Egipto, especialmente a ese rey llamado Faraón. Y Dios puso sangre y convirtió esas aguas en sangre. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Qué significado tiene todo esto con la vida de hoy en día? Mucho. Por eso que Dios, cuando el hombre inicuo quiere hacer el daño, Dios siempre salvaguardará a su pueblo. Por eso que Dios tiene todo bajo control. Así que esta primera parte es la bendición para tu vida. Es una bendición que, a pesar de todas las cosas, Dios tiene control. Y hay que preservar. Llegó el momento de la preservación de Dios. Hay que preservar a la iglesia. Hay que preservar a los hombres. Hay que preservar a las mujeres. Hay que preservar a las generaciones. Es un momento dado de preservación. Y Dios nos ha preservado en nuestras casas, para que veamos y abramos nuestros ojos que muchas veces el imperio quiere seducir a nuestras generaciones. Y no lo vamos a permitir. Nuestro reino es el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Así que les dejo con esta primera parte. Espero que sea de edificación para su vida. Y no se pierda la segunda parte, que va a ser muy interesante, siguiendo en este mismo capítulo, porque lo que viene es algo extraordinario. Porque Dios es el Dios de los milagros. Y Dios es el Dios de la preservación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom a ti y a tu familia. Y nos vemos en el próximo capítulo
Esperamos que ya en esta semana podamos editarlo y podamos hacerlo para compartirlo contigo y que la bendición de Dios esté sobre ti, sobre lo tuyo. Hasta luego. Dios te bendiga mucho. Aquí, tu canal, Mia Shorts, con tu amigo y pastor Ramón Estienne Meléndez. Gracias. Dios te bendiga.